transparencia y eficacia en justicia penal. En esta ocasión, con el tema «Necesaria una reforma constitucional para la coordinación institucional en el sistema de justicia penal». El moderador de este panel es el diputado Felipe Fernando Macías Olvera, presidente de la Comisión de Justicia de la H. Cámara de Diputados. Tiene la palabra, moderador. Me voy a parar nada más para esta muy breve introducción a este segundo panel, el cual estoy honrado de moderar con nuestras personalidades que nos acompañan aquí adelante. Un agradecimiento enorme al doctor Juan Martín Granados por la invitación a participar aquí en este Congreso Internacional Cosmos. Señor fiscal, un gusto estar aquí con ustedes. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes y esperemos que sea, como ha sido todo este congreso, también un panel muy productivo para todos. Este panel se trata sobre si es necesaria una reforma legal o constitucional en el marco federal para que también el éxito que se ha dado por todos los indicadores y mediciones que ustedes han visto a lo largo del día con el sistema Cosmos aquí en Querétaro como una práctica exitosa, ejemplo a nivel nacional y que muchas entidades federativas ya están replicando, ¿por qué no llevarlo también en el ámbito federal? Este es el objetivo puntual de este panel respecto a cómo esta coordinación que ha dado un éxito rotundo aquí en todo el sistema de justicia en el estado de Querétaro, pudiéramos llevarlo también a nivel nacional. Y antes de entrar un poquito más a detalle, quiero presentarles a las personalidades que estarán en este segundo panel. Primeramente, el doctor Javier Rascado Pérez, que actualmente desempeña como presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, profesor e investigador de la Facultad de Derecho y la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Un aplauso, por favor, al doctor Javier Rascado. También les quiero presentar al licenciado Raúl Israel Hernández Cruz. Actualmente se desempeña como presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de Estado de Morelos. Licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla. En el ámbito laboral ha sido servidor público en la 50ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos. Fungió como subdirector del área de defensa penal en averiguación previa en el Instituto Federal de Defensoría Pública en el Poder Judicial de la Federación y en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos ejerció el cargo de director general jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, Comisión. Les presento al licenciado Raúl Hernández Cruz. Y de igual forma, les presento al licenciado Víctor Antonio de Jesús Hernández. Actualmente desempeña como consejero jurídico de la Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y coordinador del eje de normatividad del modelo de operación Cosmos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Querétaro. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, por cierto, compañero de generación de la Facultad de Derecho. Titulado por la opción de promedio destacado con estudios de posgrado y especialización en juicio de amparo por la Universidad Panamericana. Docente de la Universidad Autónoma de Querétaro en las Facultades de Derecho y Contabilidad en posgrado y licenciatura, impartiendo clases vinculadas con el derecho administrativo, fiscal y notarial. Litigante por más de 10 años en materia fiscal y administrativa federal, notario público titular de la Notaría Pública número 14 de la Demarcación Notarial de San Juan del Río en el estado de Querétaro. Les presento al licenciado Víctor Antonio de Jesús Hernández. Y finalmente, antes de ceder uso de la voz a nuestros panelistas, en 2 minutos comentarles sobre la trascendencia de lo que el modelo Cosmos ha generado en el estado de Querétaro, marcando un parteaguas, un antes y un después, y por qué la urgencia desde el ámbito como diputado federal y presidente de la Comisión de Justicia de llevar este tipo de modelos al ámbito federal ante lo que ustedes saben es una terrible crisis en nuestro país en materia de justicia y en materia de seguridad. Ustedes saben que justicia y seguridad van de la mano como los 2 factores y elementos más importantes de la gobernabilidad.
Lo que vemos en Querétaro, esta coordinación interinstitucional anclada en la ley, que lo más importante, que no invade las facultades constitucionales y autónomas, tanto de los poderes, con el respeto irrestricto a la división de poderes, pero también a la autonomía constitucional de estos organismos involucrados, pero esa coordinación que tenga un anclaje en la ley es lo que ha definido y es lo que ha dado los resultados que hoy todos conocemos. Primer lugar del sistema de justicia penal en el país, así lo dice México Evalúa. Primer lugar en respeto al Estado de Derecho, lo dice World Justice Project. Primer lugar en el sistema penitenciario, primer lugar en certificación policial. Todos los indicadores en materia de justicia y seguridad de los cuales Querétaro es líder es porque existe esta coordinación interinstitucional. Algo que no existe a nivel federal y ya ni digamos en muchísimas entidades federativas. Ustedes lo han visto en múltiples medios de comunicación, en muchos de los casos más sonados a nivel nacional, en distintas entidades federativas, como constantemente escuchamos pronunciamientos de gobernadores contra fiscales, fiscales contra jueces, sistema penitenciario contra jueces, un constante conflicto, falta de comunicación y coordinación entre todas estas instituciones. Y este entorpecimiento, que ojo, el respeto a la autonomía de los organismos constitucionales no quiere decir que cada quien deba de ir por su lado. Por eso es que la coordinación se vuelve esencial y eficaz para que al final del día el ciudadano tenga garantizado el acceso a la justicia. Aquí no se trata de mecanismos, de egos, de mayores instancias que tengan que ver con las dinámicas institucionales, sino que al final del día es que la gente tenga el acceso a la justicia. Y ustedes saben que toda la cadena del sistema de justicia comienza desde que un policía como primer respondiente llega a atender una denuncia. Y después ante un ministerio público cuando el ciudadano va a implementar una denuncia, luego la fiscalía, luego el poder judicial, la actuación de los jueces. Desde ahí comienza. Por eso es que se vuelve esencial la coordinación entre las autoridades, entre las instancias de seguridad pública, prevención del delito, ministerio público, fiscalía, jueces, sistema penitenciario, todo con perspectiva de derechos humanos, etcétera, etcétera. Ese es el gran elemento diferenciador y lo que ha hecho el éxito del sistema Cosmos, del sistema de justicia penal en Querétaro, que hoy les digo con muchísimo orgullo que en la Cámara de Diputados constantemente me preguntan qué se hace en Querétaro, que está dando estos resultados que no se está dando en otras partes del país. Quería dar esta breve introducción de manera muy simple de lo que se percibe a nivel nacional y cómo estas prácticas exitosas en Querétaro tenemos que llevarlas también a nivel nacional. Y con esto daría el uso de la voz a nuestros ponentes. Tenemos 5 minutos por participación para cada ponencia y la primera pregunta es: ¿se requiere una reforma a la legislación para generar esta coordinación interinstitucional o puede haber otros mecanismos institucionales para también promover y generar este tipo de coordinación? Muchas gracias y arrancamos, doctor Javier Rascado. Gracias, buenas tardes a todas y a todos y muy agradecido por la distinción a poder participar en este foro de tal importancia y que además arrancó de la mejor manera posible. Creo que el mejor filósofo contemporáneo que tenemos del derecho, Manuel Atienza, hoy justamente nos vino a hablar de la importancia justamente desde el ámbito institucional e interinstitucional, que es justamente lo que yo me atrevo a decir se está celebrando el día de hoy en este espacio. Y la respuesta inmediata sería sí, se requeriría una reforma, y yo diría, o me atrevo a proponer incluso, una reforma de gran calado. Y para ello, sin pretender ser muy teórico, sí mencionar que la transformación de esta visión que teníamos del Estado de Derecho, de este Estado rígido, positivista, que hacía una clara distinción entre gobernantes y gobernados, a mediados del siglo pasado exigió una transformación hacia el llamado Estado Constitucional de Derecho. Este Estado Constitucional de Derecho tiene, entre muchas características, diluir esa división entre representantes y representados y generar un ámbito de igualdad y de corresponsabilidad en el quehacer público.
Y por otra parte, y creo que más importante, es que el fin del Estado es ahora la materialización de los derechos humanos. Si bien los derechos humanos existen desde la construcción del Estado, existen en un primer momento como un límite al ejercicio del poder. Pero en esta transformación, ahora los derechos humanos son el fin último que debe de perseguir el Estado. Y los derechos humanos ya no solamente desde una visión filosófica o romántica, sino desde una visión tangible, es decir, los derechos humanos se materializan mejorando la calidad de vida de la población. Lo dijo el doctor Atienza, garantizando la dignidad de las personas. Por eso es que el Estado hoy tiene una gran responsabilidad para lograr ello, y en el ámbito de la Constitución de Querétaro, pues resulta que nuestra Constitución contempla la seguridad como un derecho fundamental, que es un hecho inédito, porque si bien es cierto, en prácticamente todas las constituciones se habla de la seguridad, es una seguridad jurídica en el ámbito de la certeza y la legalidad. Aquí, con toda precisión, se está hablando de una justicia en el ámbito de la protección de las personas. Postulado que, por cierto, ya existía desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que en Querétaro finalmente se atrae y genera ya esta certeza, por una parte, para la población de tener una seguridad personal y por otra parte la obligación del Estado para cumplir con ello. Pero creo que la otra parte fundamental que les decía es la corresponsabilidad que se genera en este Estado constitucional, y esa corresponsabilidad se logra justamente abriendo los mecanismos de comunicación para una participación democrática constante y permanente. Y justamente en el artículo 2º, párrafo 6º, que es donde se menciona este derecho a la seguridad, en el 7º y en el 8º se habla de una coordinación interinstitucional para atender a los fines del Estado, no como una confrontación, sino como un trabajo coordinado que finalmente permita que se materialice, en este caso concreto, el derecho a la seguridad de las personas. Ese creo que es el principal éxito que ha tenido el modelo queretano. Como lo decía el diputado, desde el primer respondiente o desde la primera atención o contacto que se hace ante la comisión de un delito y siguiendo todo un sistema de corresponsabilidad y de apoyo interinstitucional, pues finalmente se garantizan todos los derechos, yo les diría todos los derechos humanos, ¿no? Empezando por el derecho a la seguridad jurídica, a la seguridad personal y sobre todo al acceso a la justicia. Creo que este modelo que tenemos en Querétaro tendría que ser un modelo que se tendría que replicar finalmente a nivel nacional. Ya se han hecho señalamientos, ha habido incluso reconocimientos desde el ámbito internacional y sobre todo, y recalcar por último, que este modelo siempre ha garantizado y protegido o ha tenido como uno de los ejes principales y de sus valores la protección y la garantía de los derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Ahora le cedemos el uso de la voz al licenciado Raúl Hernández. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Aprecio, al igual que mi colega Javier, la oportunidad que me dan de estar aquí presente para platicar sobre un tema tan importante que ha ocupado la agenda de los estados de la nación y de la sociedad en general, que es la seguridad pública. Esto tiene que ver con aquella necesidad de que el Estado y sus instituciones sean tales que las personas no tengan miedo de salir a las calles y sin temer que alguien les haga algún daño que afecte contra sus derechos, contra sus libertades. Al final de cuentas, la seguridad pública es la condición sin la cual no es posible ejercer todos los demás derechos y libertades que tenemos en nuestro país. Y como es sabido, en todo el territorio nacional no hemos logrado consolidar un sistema de justicia que sea capaz de prevenir, de investigar, de sancionar, de dar reparación a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos fundamentales. Y esto obedece en buena medida o en gran medida a esta desarticulación que hay entre las instituciones que componen precisamente este sistema de justicia penal.
en el que convergen en la materia de prevención y en el último eslabón, que es la reinserción, el Poder Ejecutivo, en la parte de la Procuración de Justicia, las fiscalías con su autonomía, y en la parte de la Administración de Justicia, pues claramente el Tribunal Superior de Justicia. Un sistema en el que además yo agregaría también a todas las demás instituciones que algo tienen que hacer o dejar de hacer para sumar esfuerzos en un fin común, que es el combate a la delincuencia, a y con esto poder generar condiciones de seguridad para el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Las comisiones de derechos humanos tenemos un papel central en este sistema, porque al final de cuentas somos ese termómetro de algo en lo que se pudo fallar para que se corrijan los injustos que se cometen en contra de las personas en materia de derechos humanos, y con esto también se evite que en el futuro se vuelvan a incurrir en este tipo de violaciones. Y bueno, el Estado de Querétaro es referente con este modelo, con este sistema Cosmos, para precisamente lograr articular a todas estas instituciones que tienen que ver y que complementan y que hacen funcionar o deberían de hacer funcionar este sistema de justicia penal, porque lo contrario permite espacios en donde justamente se dan este tipo de violaciones a los derechos humanos de las personas que de alguna manera se pudieran ver relacionadas de una manera más directa con el sistema de justicia penal. Esta buena práctica, y aquí me centro en la pregunta, ¿conviene llevarla a la legislación? ¿Es necesaria una respuesta a nivel normativo, a nivel legislativo, para que pueda replicarse en otros estados de la República o inclusive a nivel nacional? Mi respuesta sería que no es del todo necesaria, pero sí algo aconsejable, dada la tradición jurídica, la cultura que hay en nuestro país, de que necesariamente para que algo sea obligatorio tiene que estar expresamente diseñado en una normatividad. Y esto lo digo porque sin necesidad de una ley, lo cierto es que existe lo que hace un momento mencionaba sobre el federalismo cooperativo. De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de seguridad pública es en donde se expresa este principio del federalismo cooperativo, que consiste en que hay una obligación de absolutamente todas las instituciones que conforman el sistema de justicia penal y las demás que de alguna manera también pudieran aportar. Existe esta obligación de sumar esfuerzos, de coordinarse en un fin común, que es el combate a los delitos, a generar condiciones de seguridad a favor de las personas. Esto ya es algo que nos da la arquitectura, el diseño constitucional, y lo que quiero llegar es que esta buena práctica se puede replicar claramente, como lo hicieron en el estado de Querétaro, en los demás estados de la República e inclusive a nivel federal. Pero insisto, dada la tradición jurídica, cultural que se tiene en nuestro país de que todo tiene que estar trasladado en una norma, pues sí es algo aconsejable, sin dejar de mencionar que no es la solución o no se debe de quedar ahí, porque las leyes por sí mismas no resuelven las cosas, ¿no? Sino que se requiere la voluntad de quienes estamos encargados de operar con precisamente con esas leyes. Hasta aquí dejo mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Raúl Hernández. Y ahora cedemos el uso de la voz al licenciado Víctor de Jesús Hernández. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me gustaría a mí comenzar, para dar respuesta al planteamiento del diputado, con una serie de reflexiones. En principio, creo que todos tenemos claro que el acceso a la justicia y el respeto del derecho a la justicia no es una función ni una actividad exclusiva de los jueces. Sé que suena una obviedad lo que estoy diciendo, sin embargo, esto nos va a dar la base para entender la necesidad de la intervención de otras autoridades en el sistema de justicia penal en el país. Si asumimos y partimos de la premisa que el tema de justicia no es un tema exclusivo de tribunales, estamos siendo conscientes que existen otras entidades, instituciones y organismos que participan en el ejercicio de materializar el acceso a la justicia penal de las personas. Y ahí es donde entran las instituciones de seguridad,
y donde vamos a poder involucrar a una serie de organismos que per se tienen otras funciones que solamente impartir justicia. Y también iniciaría con otra reflexión. Recuerdo cuando se estaba trabajando en el proyecto de iniciativa de la ley Cosmos, cuando se estaba realizando la investigación, en particular del sustento constitucional de la garantía de coordinación entre las autoridades. Y eso nos llevó a poder identificar un tema que, aunque histórico, sigue siendo relevante. En su momento creo que todos sabemos la trascendencia que tuvo Venustiano Carranza en el proceso del Constituyente Permanente de 1917. ¿Y por qué me remonto a esa época? Porque justamente Venustiano Carranza, cuando estaba realizando su discurso de apertura del inicio de trabajos del Constituyente Permanente de 1917, hacía énfasis en que lo trascendente no solamente es la distribución de funciones entre las autoridades, sino la efectividad de su coordinación. ¿A qué me refiero? Siempre ha existido un reconocimiento constitucional de la trascendencia y necesidad de la coordinación. Es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades no depende nada más de que se enuncie las atribuciones y las funciones que específicamente les son encomendadas a las autoridades, sino que la eficacia de la intervención de las autoridades depende de los mecanismos que garanticen su coordinación. Bajo este esquema, creo que, como lo ha sostenido reiteradamente la Corte, la base de la organización del Estado es la seguridad jurídica. Y hay una expresión que la Corte ha definido también sobre el concepto de seguridad jurídica que nos ayuda a entender este tema. Seguridad jurídica es saber a qué atenerse. Y creo que el saber a qué atenerse no es solamente un derecho a cargo de los individuos o los particulares que integran la sociedad, sino también de las propias autoridades. Y aquí es donde viene un tema relevante. La aplicación y el ejercicio de las funciones legales y constitucionales a las autoridades no debe depender de la voluntad del funcionario público en turno. Es decir, la coordinación se debe de garantizar con la finalidad de hacer accesible el ejercicio de los derechos reconocidos a las personas. Yo sostengo que aun y cuando la Constitución en su artículo 1 sostiene que existe una interdependencia entre los derechos que se reconocen en la propia Constitución, nosotros también debemos de reconocer que existe una interdependencia en el ejercicio de las funciones de las autoridades. Es decir, que debe de coexistir el ejercicio de la competencia que ha sido conferida legal y constitucionalmente a cada autoridad. Y si eso requiere que exista una instancia que pueda vigilar el cumplimiento a través de indicadores de gestión de esas funciones, favorecerá no solamente la rendición de cuentas y la transparencia, sino sobre todo la eficacia del ejercicio de la función constitucional de las propias autoridades. Con eso concluyo diciendo lo mismo del inicio. Se requiere entonces que sea explícito a fin de favorecer el respeto al derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad y en la rendición de cuentas, que existan mecanismos que puedan transparentar la coordinación entre las autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Víctor de Jesús Hernández. Y pasaríamos a la segunda pregunta. Hay coincidencia entre los panelistas respecto a la necesaria coordinación entre las instituciones. Y la siguiente pregunta sería: ¿se requiere una reforma constitucional a nivel federal o puede haber reformas legales también que faciliten y provoquen esta coordinación? O, como dijo también el licenciado Raúl, una tercera vía, pero ya
digamos que aterrizándolo un poco más a detalle, ¿sobre qué mecanismo podríamos garantizar esta coordinación? ¿Una reforma constitucional, reforma legal o una tercera vía? Doctor Javier Rascado. Gracias. Bueno, concretamente a este respecto, y ya que hizo la mención el maestro Víctor de Jesús del artículo primero constitucional, es un artículo sumamente importante en el constitucionalismo mexicano porque nos trajo de pronto, aunque con retraso a nivel internacional, al llamado Estado Constitucional de Derecho. Y si leemos con atención, pues desde la propia interpretación y desde la obligación que marca en el ámbito de toda autoridad para proteger y garantizar los derechos humanos, creo yo que desde ahí pudiéramos hacer, en un ejercicio interpretativo, pues finalmente que esta coordinación se materializará. No obstante, quiero volver al hecho y al ejemplo de Querétaro. En Querétaro finalmente esto se materializó por medio de una reforma constitucional en donde de manera expresa se plasmó, y en consecuencia creo que también sería un ejercicio efectivo que se pudiera realizar esta inserción dentro de la Constitución Federal. Ya la ONU en 1994 habló de este cambio de modelo en la administración, comenzando a hablar de un modelo de gobernanza que se basa en un desarrollo enfocado a la inmediatez de la satisfacción de las necesidades de las personas. Es la transformación en la que yo inicialmente les estaba mencionando. En ese sentido, creo que hacer esta precisión en el ámbito constitucional, garantizando esta certeza y esta seguridad personal y jurídica, pero además llevando esta coordinación de manera expresa, creo que daría no solamente ya las herramientas en cuanto a la certeza se refiere, sino que además ya obligaría a que se generara este canal de interlocución para que finalmente se pueda dar cumplimiento cabal a las obligaciones del Estado. Muchas gracias, doctor Javier Rascado. Y ahora cedemos el uso de la voz al licenciado Raúl Hernández. Gracias. ¿Es necesaria o no una reforma constitucional para que esta coordinación obligue a todas las instituciones del Estado mexicano? Yo vuelvo, o siguiendo las ideas que inicialmente expuse, sí es aconsejable, pero no es necesario porque se puede construir de una interpretación de la propia Constitución la facultad de emitir disposiciones legales que atiendan a una situación que hoy por hoy no está garantizada, y me refiero a la seguridad pública de las personas. El artículo primero constitucional, en su párrafo primero, a raíz de la reforma de 2011, prevé que las personas en el Estado mexicano tienen los derechos humanos previstos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, y además dice este párrafo de la Constitución, del artículo primero, que también gozarán de las garantías para hacerlos efectivos, ¿no? Se mencionó hace un momento sobre la efectividad de los derechos, me hizo recordar esta expresión del efecto útil, es decir, de que más allá de que estén previstos, consagrados, pues hay que en la realidad llevarlos a su máxima realización posible. Y volviendo, y sin salirme de este tema o de este primer párrafo del artículo primero constitucional, no solo prevé derechos humanos y garantías previstas en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. Y aquí me quiero referir a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el artículo 2 y su desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Interamericana establece que las autoridades de los estados firmantes, en este caso de México, y no nada más federales, sino también estatales e inclusive municipales o de cualquier otro orden, tienen el deber de no solo mantener legislación que garantiza derechos humanos o la obligación de suprimir leyes que los vulneran o que no los hacen eficaces. En este artículo 2, también existe la obligación de emitir las disposiciones legislativas que permitan garantizar los derechos cuando estos se encuentran insuficientemente protegidos
en determinado estado, como lo es el caso de la seguridad pública. Entonces, creo que se puede construir una competencia legislativa tanto a nivel federal como a nivel local a raíz de o a partir de esta interpretación con un derecho y su garantía de fuente internacional, artículo primero relacionado con el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, regresando a lo aconsejable que es tener siempre algo expreso para poder cumplir en nuestra Constitución de acuerdo a nuestra tradición jurídica, yo creo que un buen momento se podría aprovechar para avanzar en esta reforma constitucional en el cumplimiento del caso Digna Ochoa, que en uno de sus puntos establece la obligación al Estado mexicano, la condena de la autonomía de los servicios periciales respecto de las fiscalías. Un tema muy importante del que se ha hablado poco, pero que al final de cuentas ya está una sentencia de la Corte Interamericana que obliga al Estado mexicano a garantizar la autonomía de los servicios periciales de las fiscalías en nuestro país. Creo que ese pudiera ser un buen momento para aprovechar e incluir expresamente esta coordinación que en este momento nos está ocupando sobre esa pertinencia, pero bueno, yo creo que si no se dan las condiciones para ello, creo que se puede construir esta competencia a nivel federal, a nivel local, porque no debemos de perder de vista que la seguridad pública es una facultad concurrente entre federación, estados y municipios, y de ahí que la competencia del Congreso de la Unión, en el artículo 73, en alguna de sus partes establece la facultad de emitir una ley que organice el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Creo que por ahí se puede construir también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Raúl Hernández. Y ahora hacemos el uso de la voz al licenciado Víctor de Jesús Hernández. Muchas gracias. Van a decir cómo soy, pero me gusta iniciar nuevamente con cuestionamientos, aún y cuando me están formulando uno. Y yo comenzaría con lo siguiente. ¿La eficacia del derecho requiere de una interpretación? Se los dejo ahí porque ahorita creo que los panelistas hemos sido coincidentes y se han hecho planteamientos y han asumido posturas. No voy a citar al célebre, pero creo que además de alguno recuerda que en nuestra formación como abogados nos hacían hincapié que las normas, por regla general, y me van a voltear a ver algunos, no deberían requerir de interpretación. Creo yo que la eficacia del Estado, la eficacia del ejercicio de las funciones encomendadas a los órganos y los entes públicos tampoco debería requerir de interpretación. Es decir, debería existir literalidad y aquí hay que cuidar mucho en la ejecución de la coordinación y no necesariamente considerarlo como una obligatoriedad. ¿Por qué razón? Porque debemos cuidar el tema de la división de poderes y debemos de recordar que una instancia de coordinación o una instancia de evaluación de la coordinación jamás tendrá como objetivo sustituirse en las funciones y facultades que originariamente le han sido conferidas a cada uno de los entes que participan en el sistema de justicia penal. ¿Esto qué quiere decir? Desde una perspectiva constitucional, en principio, debemos de recordar que existe un parámetro de regularidad constitucional. Cuando nosotros participamos en la construcción de lo que sería también el proyecto de la Ley Cosmos, partimos de una premisa. Así como existe un parámetro de regularidad constitucional que algunas posturas lo asimilan a un bloque de constitucionalidad, considero que existe también un bloque de instituciones que participan en el sistema de justicia penal en el país. ¿Y esto qué significa? Que no existe una jerarquización en la participación de las instituciones, porque en realidad existe una distribución de funciones y de atribuciones a cada uno de estos entes públicos. No obstante, es importante avanzar y brindar la protección más amplia del derecho a la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de esas funciones
que constitucionalmente le han sido conferidas a las autoridades? Considero que sí. ¿Y qué favorece a que puedan los ciudadanos tener certidumbre de cómo están actuando sus instituciones cuando existen esos mecanismos que potencializan la transparencia? Y esta instancia no va a ser un nuevo ente o un nuevo órgano encargado de ejercer las funciones que deficientemente pudiesen ejecutar a algunos de los participantes en el proceso de justicia penal. Lo que va a hacer es constatar, integrar, evaluar y publicitar los resultados de esa gestión de cada una de las instituciones. Y por qué no establecer recomendaciones y generar trabajos de elaboración de políticas públicas que en realidad permitan tener un resultado tangible de una mejora en el sistema de justicia. Porque recuerdo una interpretación de la Corte Interamericana cuando justamente se ocupaba del análisis de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto del derecho a un recurso efectivo, y señalaba que los recursos no deben de ser ilusorios. ¿Esto qué significa? Que no basta que exista en una norma definido la posibilidad de un recurso, sino que se debe de garantizar su eficacia. Creo, en consecuencia a esta misma argumentación, que no basta que las funciones estén distribuidas en una normatividad, sino que deben de haber mecanismos legalmente contemplados que puedan favorecer en la eficacia de las intervenciones de esas autoridades. ¿Para qué? Para que justamente no se conviertan en ilusorias. Muchas gracias. Y antes de pasar a la ronda de conclusiones, comentarles, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es la máxima instancia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, está obligado a sesionar 2 veces al año. Pero hoy les puedo decir que prácticamente es inoperante este Consejo Nacional de Seguridad Pública. Aquí, más allá de cualquier valoración subjetiva que se pudiera hacer. Cuando estamos hablando que hoy prácticamente todos los indicadores en materia de justicia y seguridad están dejando muchísimo que desear para el acceso a la justicia para la gente, creo que estamos hablando de que algo se ocupa y algo se necesita. Creo en lo personal que lo que se logró en Querétaro, con una reforma a la Constitución de Querétaro, con este enlace operativo Cosmos, que vincula todas las instancias en materia de justicia y seguridad, donde no hay jerarquías, donde es horizontal el trabajo y coordinación de las mismas, que permite una evaluación permanente entre los indicadores respecto a las competencias de cada una de ellas, que no se deja a la voluntad de cada dependencia e instancia hacer o no lo que le corresponde, pero siempre cuidando la autonomía, la división de los poderes, el respeto a la autonomía de los organismos constitucionales. Creo que es parte o la gran diferencia de por qué tenemos los indicadores que hay en nuestro Estado. Tenemos un nivel de esclarecimiento de delitos de alto impacto de prácticamente el 80%, cuando el promedio es del 30% a nivel nacional. Es decir, creo que en los números, en los indicadores, nos están enseñando muy puntual que una reforma, desde mi punto de vista, es necesaria. Puede ser constitucional, ojalá, sabemos que es muy complejo modificar la Constitución, pero creo que pudiera haber mecanismos de reformas legales que pudieran llevar a esto, a que no sea voluntaria, a que no sea transitoria el hecho de que una instancia, una institución en materia de justicia y de seguridad haga su trabajo. Hoy la realidad es que en muchas partes del país, y lo tengo que decir así, en la federación como tal, es inoperante, y por eso están ahí las cifras de los niveles de acceso a la justicia y de los niveles también de violencia que hay en nuestro país. Eso creo que tenemos que debatirlo, tenemos que entrarle un detalle jurídico, legislativo muy puntual, y por qué no, desde el ámbito federal y en la cancha que nos toca en la Cámara de Diputados, llevar este debate y por qué no una reforma de ley. Esa sería a manera de una conclusión de esta moderación. Y ahora sí, cedemos el uso de la voz para conclusiones finales a nuestros panelistas, doctor Javier Rascado. Bueno, pues como conclusión solamente quisiera resaltar el enfoque que se le dio finalmente a este Congreso en el ámbito de la transparencia y de la eficacia.
La finalidad es justamente dar esta certeza a todas las personas de lo que sucede, pero creo que sobre todo ser un ejemplo y una muestra de lo que se puede hacer y en este caso que se puede hacer bien. Querétaro siempre ha sido un referente dentro del ámbito constitucional, incluso desde la propia Constitución vigente en nuestro país, la de 1917, y además en el ámbito del federalismo mexicano, pues las entidades federativas siempre han hecho grandes aportaciones para fortalecer nuestro modelo democrático, nuestro modelo de derecho y en este caso nuestro sistema de justicia. Es por ello que agradezco que se abran este tipo de espacios donde confluyen las ideas, donde se presentan las distintas voces y que en este caso pues que tenemos aquí a un diputado federal, pues que todas estas experiencias, que todo esto finalmente pueda tener un eco en nuestra máxima tribuna, en la Cámara de Diputados Federal, y que finalmente este ejemplo pues pueda tener un impacto a nivel nacional. ¿Por qué no hacer las cosas bien donde así ha funcionado? Y evidentemente donde hay áreas de oportunidad también, pues también poner atención. Yo concretamente me centro en el ámbito de la protección y de la protección y garantía de los derechos humanos, que es la parte que a nosotros finalmente nos compete vigilar. Y pues finalmente cuando hay una coordinación en el ámbito institucional, esta tarea se vuelve más sencilla y finalmente nos permite colaborar de manera institucional para cumplir los fines que tiene el Estado y que en este caso es dar una certeza a toda la población y garantizar sus derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Hacemos el uso de A2. Licenciado Raúl Hernández. Gracias. Bien, en mérito de las intervenciones, lo que se ha platicado aquí, reflexiones muy interesantes, yo concluiría y sigo sosteniendo que si bien no resulta estrictamente necesaria esta legislación o esta reforma constitucional, me parece que hay buenos argumentos que pues pugnen porque resulte conveniente de dar una respuesta legislativa y que se prevea en una legislación, valga la redundancia, esta coordinación entre las instituciones que conforman el sistema de justicia penal y otras más que podemos también favorecer a esa complementariedad. Y esto lo digo porque al final de cuentas es una medida que ha resultado en el estado de Querétaro idónea para la consecución de un fin constitucionalmente válido, muy importante, no es desproporcionada, todo lo contrario, está para hacer eficaces los derechos de las personas, un derecho de la mayor importancia que es la seguridad pública, la seguridad jurídica, que pues resulta una condición indispensable para el ejercicio de absolutamente todos los demás derechos y libertades, porque sin seguridad pública pues quedarían en una letra muerta, ¿no? Y al margen de todo esto que es estrictamente jurídico, yo sí quiero o no me resisto a decir que también se requiere del compromiso y de la voluntad de las instituciones para coordinarse, y es algo que yo quiero reconocer y destacar en el estado de Querétaro, porque este sistema Cosmos pues es justamente lo que está reflejando, ¿no? Que hay voluntad, que hay compromiso, que hay responsabilidad con la ciudadanía para poder coordinarse, para poder complementarse, para poder ejercer las competencias que a cada uno le toque sin sacrificar su autonomía en aras de dar una mejor impartición de justicia, para prevenir el delito, para investigarlo, para identificar a los responsables, para llevarlos ante la justicia, para que se impongan las sanciones y para que éstas se cumplan en un sistema de reinserción social que cumpla con su objetivo y que también se repare a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, porque al final de cuentas esta voluntad, este compromiso, esta responsabilidad que hoy podemos ver en el estado de Querétaro y sus autoridades, sus instituciones, es el cumplimiento también de algo que vino a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 en este artículo primero, párrafo, si bien recuerdo es el tercero, que es el deber de absolutamente todas las autoridades
de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Esta expresión la escuchamos mucho en discursos políticos, que a veces hasta suena muy retórico, pero no reparamos en la importancia que tiene. Y hoy este resultado tangible, que llevado a la realidad a través de esta legislación que está dando estos resultados, pues creo que es el reflejo de que se cumple con ese mandato constitucional, y ojalá con o sin legislación, con o sin reforma constitucional, pueda ser esta buena práctica emulada en las demás entidades de la República y también, por supuesto, a nivel federal, para poder ir reduciendo los altos índices de criminalidad en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Raúl Hernández. Cedemos el uso de la voz al licenciado Víctor de Jesús Hernández. Muchas gracias. Es mi costumbre seguir cuestionando, aunque sean conclusiones, pero el tema es el siguiente. Creo que, como una primera conclusión, la necesidad de una legislación parte de una realidad social. La realidad social existente es que no existe una eficaz coordinación en el país, en las instituciones que participan en el sistema de justicia penal. Y por esa razón es que nos escandaliza el margen de impunidad existente en el país. Si ustedes me preguntan entonces, ¿existe una necesidad? La respuesta sería sí. Y es necesario generar los mecanismos que puedan fortalecer esa coordinación, que pueda abonar en la disminución de impunidad. La respuesta también es sí. Y creo que partiendo de esta reflexión, me quedaría con una expresión que parece más del derecho administrativo, pero sigue siendo la base de la certidumbre jurídica en el país, y es, ¿qué es la coordinación? La coordinación en realidad se convierte materialmente en el ejercicio de una atribución, y en México prevalece un principio de facultades expresas para el ejercicio de las competencias de las autoridades. Bajo ese planteamiento, para respetar los principios de legalidad y de seguridad jurídica, sería conveniente entonces tener un mecanismo definido de coordinación entre las instituciones que participan en el sistema de justicia penal en el país. Sobre todo, reiterando, la coordinación no debe de pasar solamente por el escrutinio y voluntad de los funcionarios en turno. La coordinación debe de entenderse como el ejercicio de una función permanente en beneficio y como único camino para el cumplimiento de la finalidad del acceso a la justicia de las personas. Quisiera compartirles pues un análisis del contexto cuando se da la implementación del sistema de justicia penal. Se dieron cuenta de la dificultad que representaba la implementación y fue necesario de alguna manera el establecimiento de un ente encargado de ejecutar acciones encaminadas a fortalecer la coordinación en la implementación. Y a mí me gustan los argumentos. Si en la implementación se requirió de un ente especializado en vigilar o generar la organización de la implementación del sistema de justicia penal, ¿por qué no en este momento, si debemos recordar que el ejercicio de esta función ya implementado el sistema se vuelve permanente? ¿Esto qué quiere decir? La permanencia de la función justifica la necesidad de su evaluación, y esto solamente se va a poder ejercer de manera adecuada si existe claridad de quién es el ente que puede integrar esa información de la evaluación. Entonces, mi conclusión final sería, ¿es necesario o no es necesario? La respuesta es sí, y preferentemente tendría que generarse a través de un instrumento legislativo. De nivel constitucional, creo que ahí justamente las condiciones están ya establecidas en la propia Constitución para que a nivel secundario se pueda legislar en la materia. Es decir, no necesariamente tendríamos que acudir
a agotar un proceso de reforma constitucional para materializar esta coordinación que hemos comentado. Muchísimas gracias. Y con estas participaciones de nuestros especialistas estaríamos cerrando este panel, no sin antes dejando muy claro que nos llevamos tarea para trabajar en este tema, para esa palabrita, esa muy puntual palabrita que se llama coordinación, pero que puede hacer la diferencia para garantizar el acceso a la justicia para millones de mexicanas y de mexicanos, y que hoy Querétaro es parteaguas y es punta de lanza a nivel nacional de garantizar ese gran anhelo de la gente. Pues muchísimas gracias, doctor Javier Rascado, licenciado Raúl Hernández, licenciado Víctor de Jesús Hernández, muchísimas gracias. Congreso Internacional Cosmos. Transparencia y eficacia en justicia penal.